Buenas tardes. Sí, sí soy yo. Digo por si tenían la duda. Ajá. Ujú. Bien, qué gusto saludarles. Sean bienvenidos todos. Pues vamos a continuar con la serie Génesis. El tema se titula Dios está contigo y esto es con base a una frase que vamos a encontrar aquí en el texto de Génesis 21. Vamos a leer a partir del versículo 22 hasta el versículo 33. ¿Sí? Ya que estemos ahí, por favor me lo hacen saber. Leemos el texto y oramos juntos, ¿sí? ¿Ya llegamos? Génesis 21-22 dice: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de una vez más ser expuestos a tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la libertad que tenemos de poder exaltarte, de poder adorarte, Señor, como lo hicimos. De verdad, muchísimas gracias. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Reconocemos que necesitamos de tu gracia, Señor, para poder escuchar tu consejo y que pueda afectar nuestra vida, Señor. Estamos convencidos que solo tú puedes hacer la obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, después de años de conflictos, de errores, caídas, procesos, dolores. No estoy hablando de usted, estoy hablando de Abraham. Sí. En la vida de Abraham, acá el texto en Génesis 21 nos empieza a presentar un contexto ya distinto, ¿no? En cuanto a Abraham, de nuevo, hemos visto como cada semana lo reconocemos y lo mencionamos, ¿no? Hemos visto un crecimiento en la vida de Abraham en cuanto a la fe, en cuanto a su confianza, en cuanto a su integridad, etcétera. Entonces ya no estamos viendo al Abraham que miente por temor. No estamos viendo al hombre que intentó ayudar a Dios con Agar. Ahora vemos a un Abraham que comienza a caminar con mayor madurez espiritual, ¿sí? Y cuya vida se vuelve un testimonio visible para los pueblos que lo rodean. Entonces, este pasaje, así a cierta vista, parece sencillo, a primera vista, ¿no? Es decir, un pacto entre Abraham y Abimelech, una discusión de un pozo, ¿no? Un juramento, un árbol plantado. Pero hay riqueza como en todo pasaje de la Escritura, ¿sí? Y con la ayuda del Espíritu Santo, bueno, seremos expuestos a este mensaje y yo espero que con su paciencia y la ayuda del Señor aprendamos muchas cosas, ¿sí? Entonces, la verdad es que no me cansaré de decirlo, que es una bendición, el hecho es una riqueza de irnos
verso a verso, ¿no? Pasaje a pasaje, porque, pues bueno, encontramos muchas riquezas, ¿verdad? A veces en cosas en donde uno lee y dice, ay, caray, y aquí como que el Señor quién nos quiere hablar, y encontramos cosas muy, muy interesantes, ¿no? Es como, yo lo comparo, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de bucear, ¿no? O sumergirse en el mar. Entre más te sumerges, te das cuenta que hay más, ¿no? Y entre más profundo estás, pues te das cuenta que no estás realmente entrando a nada, sino que falta mucho por conocer. Así es la escritura, ¿no? Porque habla acerca del Señor, el eterno, insondable, ¿cierto? Entonces, pues es una riqueza que tengamos la oportunidad de hacerlo así, verso a verso. No tenemos prisa. ¿Alguien aquí tiene prisa? No tenemos prisa, así que si nos pasamos 2 años y medio nada más en Génesis, está bien, pero bien exprimidito, ¿verdad? El texto. Entonces, bueno, la presencia de Dios sobre un hombre termina siendo visible aún para los incrédulos, ¿cierto? Es decir, Abimelech no conocía verdaderamente al Dios de Abraham. Sin embargo, sí podía reconocer algo imposible de negar, ¿no? Y lo dice esta frase, ¿no? Dios está contigo. Y eso nos lleva a una verdad la cual nosotros debemos de considerar, familia. Y es que muchas veces el mundo no leerá la Biblia como nosotros la leemos quizás, pero sí leerá nuestras vidas. Sí. Y de hecho, esta idea el apóstol Pablo la utiliza en 2 Corintios, en el capítulo 3, versos 2 y 3, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en el corazón, en corazones humanos. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio apostólico ante quienes cuestionaban su autoridad. En aquella época era común que los maestros o rabinos llevaran cartas de recomendación para así validar quiénes eran, ¿sí? Pero Pablo dice algo bien interesante. Dice, yo no necesito una carta, una recomendación. Ojo, que él tenía, Él tenía con quién. Es decir, él podía ir con Gamaliel, que fue uno de los rabinos más reconocidos y trascendentes en su época. Sí, Pablo fue alumno de Gamaliel. Él podía ir allá. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice, yo no necesito cartas. Ustedes son mis cartas. Es decir, la obra de Cristo en sus vidas es la evidencia de nuestro trabajo. Sí. Entonces, la transformación de la iglesia de Corintio era la evidencia visible de que Dios había obrado mediante el evangelio. El evangelio el cual predicaba el apóstol Pablo. Sí. Y aquí conecta perfectamente precisamente con Génesis 21-22. Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora, debemos de ser lo suficientemente maduros, bíblicamente hablando, para entender algo muy importante. ¿Significa esta frase que Abraham era perfecto? No, por supuesto que no. Abraham seguía siendo un hombre falible. Todavía era un hombre capaz de tropezar, de sentir temor, de cometer errores. ¿Sí? Este es el mismo Abraham que antes mintió respecto a Sara, el mismo Abraham que intentó ayudar el cumplimiento de la promesa mediante Agar, el mismo Abraham que muchas veces caminó entre fe y debilidad. Sin embargo, algo había cambiado. Su relación con Dios ahora era mucho más estrecha, más madura y profundamente sostenida por la gracia divina. Sí. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Es decir, la presencia de Dios sobre Abraham no era el resultado de perfección humana, sino de fidelidad de parte de Dios. Sí. Es decir, Dios no estaba con Abraham porque Abraham nunca fallara. No. Dios estaba con Abraham porque Dios había decidido sostenerlo mediante procesos. Sí. Ahora, esto mismo ocurre con nosotros.
Por supuesto que Dios está tratando, ya hemos hablado acerca de eso. Yo no estoy diciendo que, pues Abraham podía seguir siendo el mismo en sí mismo y para Dios no había problema. No estoy hablando de eso, pero hemos aprendido a lo largo de toda la narrativa bíblica que la relación entre Abraham y Dios no se sostenía en las obras de Abraham. Se sostenía en la fidelidad de Dios. Y eso es lo que solidifica nuestra fe, porque eso mismo sucede en nosotros. Nosotros no podemos sostener nuestra fidelidad, nuestra relación con Dios en nuestra fidelidad. Imagínese si fuera así. Imagínese que dependiera de nuestra fidelidad nuestra relación con Dios. ¿Alguien aquí sería capaz de sostenerla? No. Entonces, eso es importante, ¿no? La evidencia de que Dios está con una persona no es ausencia total de luchas o debilidades, sino una vida que aún en medio de sus imperfecciones sigue siendo transformada, sigue siendo corregida, sigue siendo sostenida por la gracia de Dios. Y por supuesto que hay una responsabilidad, eso siempre lo vamos a decir, porque lo vemos a la luz de la Escritura, hay una responsabilidad en nosotros de obediencia, de respuesta hacia la obra del Señor para con nosotros. Sí. Entonces, Abraham no era perfecto, pero era evidente que Dios estaba obrando en él, que Dios estaba con él. ¿Recuerdan el primer encuentro que tuvo Abraham con Abimelec? Sí. Es decir, este hombre supo que Dios estaba con Abraham, no por lo que Dios hizo, no por lo que Abraham hizo. De hecho, al contrario. ¿Recuerdan? Él allá había tomado a Sara y el Señor le dice, mira, si le pones un dedo encima a esta mujer, te voy a matar. Porque esta es esposa de un profeta. Mientras que Abraham andaba recolectando las vacas y las ovejas que le habían dado por su mujer. ¿Lo vemos? Y cuando lo confrontan a Abimelec, Abraham le dice, pues es que de hecho, pues mentiras no te eché. Lo que pasa es que ella ciertamente es hija de mi padre, pero somos hijos de diferente madre. O sea, sí es mi hermana. Dice, sí, compadre, pero es tu esposa. Ve lo que ibas a hacer. En ese contexto es que conoce a Abraham a Abimelec. Sí. Entonces, de nuevo vemos, y esto es bien importante, familia, porque nuestra fe está soportada en la fidelidad de Dios, en quién es Él. Sí. Ahora, de nuevo, ¿no? Abraham, en este contexto lo vemos un poco más maduro, creciendo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos idealizarlo como alguien perfecto. ¿Sí? Sería un error, sería algo idólatra, de hecho. ¿Sí? Entonces, y bueno, este evento ocurre, para dar un poquito de contexto histórico, en la región de Gerar, un territorio asociado ahí a Abimelec, una zona semidesierta al sur de Canaán, donde los pozos eran literalmente fuentes de vida, familia. Sí. Es decir, en el mundo antiguo, especialmente en el cercano oriente, poseer un pozo equivalía a poseer sobrevivencia, estabilidad económica, derecho territorial, ¿sí? Es decir, no era un detalle menor. Un pozo definía agricultura, ganado, comercio, permanencia, influencia. Entonces, pelear por un pozo era pelear por la vida misma. Sí. Por eso, este conflicto no es simplemente una discusión de vecinos, pues. Es una disputa de autoridad. Es una disputa de legitimidad territorial. Sí. Entonces, respecto a los pactos, que ya hemos hablado un poquito acerca de eso, en cuanto a los hombres, los pactos eran extremadamente solemnes en aquel entonces. No eran contratos como los de hoy. Eran acuerdos sagrados, y en muchas culturas antiguas, bueno, se hacían juramentos, se ofrecían animales, se levantaban señales visibles que quedaban ahí durante mucho tiempo, y quienes conocían el acuerdo pasaban y decían, en ese lugar pactaron fulano y sutano.
¿sí? Y se recordaban de ese pacto, se recordaba el acuerdo, el por qué habían hecho eso. Muchas de las veces se hacía también el nombre de deidades, las invocaban como testigos. Entonces, romper un pacto era visto como una ofensa no solamente personal, no solamente una falta de palabras, sino espiritual. Y ya en ese contexto, en ese tiempo, también político, te podía costar la vida, ¿sí? Entonces, cuando hablo de político, me refiero a que ya había gobernantes, ya había personas que estaban gobernando ciertas áreas, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto nos da ese panorama y nos explica acerca de la importancia del juramento, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de las 7 corderas que Abraham ha de entregar a Abimelech. Pero dice ahí en el versículo 22, dijo Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Qué interesante, ¿no? Sí, imagínese que alguien, más bien, no imagínese, pregunta, eh, ¿le ha pasado alguna vez a usted que quizá no un hermano en la iglesia, sino quizá, no me conteste, ¿no? Pero algún mundano, algún pagano, ¿verdad? Que le digan, verdaderamente Dios está contigo. Dios está en tu vida. Sí. Abimelech es un rey pagano. Ficol es un comandante militar. Sí. Son hombres políticos, pragmáticos, acostumbrados al poder, y aún ellos pueden ver algo sobrenatural en Abraham. Notemos algo, Abraham no está predicando. No le dijeron eso bajándose de un sermón. No le dijeron eso mientras dirigía la alabanza en la congregación. No está levantando un altar en ese momento. No está haciendo milagros visibles, simplemente está viviendo. Ahora, interesante, de nuevo recordemos cómo conoció a Abimelech, a Abraham. Sí, esto es muy importante. Pero la vida de Abraham ya era evidencia suficiente. Semanas pasadas, aprovecho para hacer un paréntesis y aventar un anuncio y una petición. Estas próximas semanas pasadas, voy a estar trabajando en Barriles. Sí, voy a estar un tiempo por allá y les pido que estén orando por favor por nosotros. Pero semanas pasadas fuimos a trabajar para allá y bueno, me vi en la necesidad de tener que contratar gente allá, local. Y una mañana salí de donde estábamos en la obra para ver si encontraba a alguien, ¿no? Y donde iba hay mucha gente en las mañanas que pues van yendo a la obra y empecé a parar a los que me encontraba, empecé a preguntarles si no querían trabajar conmigo, ¿no? Pero yo saliendo ahí oré al Señor y oraba: Señor, provee, ¿no? Provee a una persona correcta para mi equipo, para lo que va a venir. Para hacer la historia larga, corta, pude conseguir ahí a un muchacho, se llama Elías, para que estén orando por Elías, por favor. Pero él llevó a su ayudante, llegamos a un acuerdo, trabajó muy bien, lo hizo en tiempo y forma, y platicando, bueno, pues salió que sabía hacer otras cosas. El caso es que vamos a seguir trabajando juntos. Pero mientras yo platicaba con él al segundo día, en una ocasión que íbamos al carro, cuando lo escuchaba, yo me le quedé viendo y le dije: brother, tú eres cristiano, ¿no? Me dijo: sí, soy cristiano. Me dice: ok. No me dijo ni un aleluya, no porque decía hermano, no, era su forma de hablar, su forma de conducirse, lo que pensaba. O sea, en una plática superficial pude identificar que era creyente, que era cristiano, ¿no? Y bueno, hay que estar orando por Elías, ¿no? Y bueno, pues ya empezamos a platicar y pues lógicamente encontramos muchas cosas en común, ¿no? Para platicar aparte del trabajo. Pero a lo que voy es que cuando el Señor está en la vida de alguien se nota. Y no necesariamente tiene que aventarse un discurso. ¿Sí? No necesariamente tiene que citar un texto bíblico. Y no estoy diciendo que no lo cite, ni mucho menos. No estoy hablando de eso. Pero no necesariamente tiene que ser en un contexto eclesiástico como tal. En la vida. En la vida. Sí.
Y, y bueno, le di gracias a Dios, ¿no? Por Elías, sí. Pero qué interesante es eso, que Dios, que las personas puedan ver en nosotros, Dios está contigo. Dios está contigo. No porque seas perfecto, no porque pretenda yo creer que no te equivocas, pero tienes algo. Hay gracia. Dios está contigo. Sí. Y eso es lo que sucede con los hijos de Dios. Aquellos los cuales caminan con el Señor, hay un favor de Dios para con ellos. Y aún el mundo puede identificar ese favor. Aún el mundo puede identificar esa gracia. Sí. Entonces, esta frase hebrea tiene la idea de un acompañamiento, Dios está contigo, un acompañamiento continuo, un respaldo de Dios. No está diciendo tu Dios existe, está diciendo tu Dios interviene en tu vida. Son dos cosas distintas. Dios interviene en tu vida. Hay una diferencia enorme. Podemos conocer conceptos de Dios, pero el desafío es vivir de manera que otros puedan notar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí lo vemos? De nuevo, esto no tiene que ver con una perfección humana, tiene que ver con el respaldo del Señor en nuestras vidas. Y esto conecta ahí con Mateo 5:16, cuando dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No. Ahí en Hechos 4:13 también habla acerca de aquellos líderes religiosos que reconocieron algo en Pedro y Juan, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. No. Entonces, la presencia de Dios deja huella en nuestras vidas, ¿cierto? Hace muchos años, Ángel estaba chiquito, Mila, estaban chiquitos los dos, y nos topamos con el prefecto de la secundaria. Él ya falleció hace algunos años y nos los topamos por ahí en un carrito de hot dog, y se acercó con nosotros y le dijo a mi esposa, ¿no? Le dijo, señora, si supiera lo tremendo que era este muchacho. Y así con ganas de llorar el amigo, ¿no? Dice, me da mucho gusto verlo casado, con familia, ¿no? La obra de Dios, no somos perfectos y perdónme, no me estoy queriendo poner como comparar a Abraham ni mucho menos, pero la obra de Dios es evidente en nuestras vidas, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Sí, porque de nuevo, nuestra fe, nuestra relación con Dios reposa en Él, en su fidelidad. Exalta su persona, no la nuestra. No se trata de nosotros, se trata de Él. Sí. La presencia de Dios deja huella en nuestra vida, sí. Y no necesariamente tiene que ver con riqueza, por supuesto que no estoy hablando de eso, ni fama, y tampoco de ausencia de problemas. Al contrario. Al contrario. El mundo, mire, el mundo puede discutir acerca de nuestra doctrina, puede burlarse de nuestra fe, puede rechazar nuestros valores, pero hay algo difícil de negar. Una familia transformada, un carácter diferente, paz en medio del caos, fidelidad en medio de pruebas. Estas son cosas que no pueden negarse. Sí, Dios está con él. Dios está con ella. Dios está contigo. Sí. Entonces, aún el mundo, y hablo de manera aquellos, no todos, no voy a generalizar, pero a quien le corra la ardilla, sí, de manera normal, preferirá hacer alianza con aquellos que tienen a Dios de respaldo. Sí. Dice Abimelech, ¿no? En el texto, ahora pues júrame aquí por Dios, ¿sí? Apela al temor a su Dios, ¿sí? Abimelech busca un pacto. ¿Por qué? Porque entiende que pelear contra alguien respaldado por Dios sería muy peligroso. Sería pelear en contra de Dios, ¿sí? Eso el apóstol Pablo, y nuestra lucha es muy distinta a esta, ¿no? A cómo se estaba viviendo en ese momento. Pero la escritura habla acerca de que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, esa es una realidad.
Y no está hablando aquí, ese texto no habla acerca de un triunfalismo, ¿sí? No habla de que todo va a salir todo bien y todo en popa y quién contra nosotros y no está hablando acerca de eso, ¿sí? No habla de eso, sino la realidad es que aquellos que estamos en Cristo, nuestro final es victoria y nada puede en contra de los hijos de Dios. Y pueden venir y vendrán muchas circunstancias adversas, aflicciones, enfermedades, problemas, nuestra carne, nuestra humanidad, nuestras decisiones, pero lo que somos de Dios, al final recibiremos nuestra corona de vida. Sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Sí. Entonces, entiende a Abimelech que pelear contra alguien que está respaldado con Dios sería un suicidio. ¿Sí? Y prefiere hacer un acuerdo con él. ¿Sí? Y esto nos recuerda algo importante, teológicamente hablando, ¿no? La Escritura habla que aún los reyes de la tierra están bajo la soberanía de Dios. El Salmo 2 declara que las naciones se levantan contra Dios, pero terminan sujetas a su decreto. Porque es Dios. ¿Sí? Ahora, el temor político de Abimelech no es solamente una admiración espiritual. También hay un cálculo político, de nuevo. ¿Sí? Abraham se está convirtiendo en un hombre influyente, sobre todo porque tiene protección divina. Y este hombre entiende, es mejor estar en paz con Abraham, porque así estaré en paz con Dios. Sí. Entonces, la fidelidad del creyente debe ser visible todo el tiempo, aún en los pactos humanos, aún en nuestros trabajos. Esto se demuestra así en nuestra vida, en el día a día, ¿no? Abimelech pide, no faltarás a la verdad. Y es interesante, el mismo Abraham que antes mintió respecto a Sara, ahora es visto como alguien digno de pacto. ¿No? Aquí vemos otra vez la paciencia redentora de Dios, la obra de Dios. No es algo que nazca en el corazón de Abraham. Dios restaura incluso el testimonio quebrado de sus hijos en el caso de Abraham. ¿Sí? Entonces, hay quienes creen que caminar junto al Señor les exime de conflictos o situaciones hostiles. Pero no hay nada más alejado que de la verdad en ese sentido, ¿no? La realidad es que no es así. Lo que nosotros acabamos de leer ahí es que pues Abraham encontró el momento y el lugar para reclamarle al rey. ¿Sí? Dice que Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo. Y esto es importante. ¿Sí? De nuevo, ser hombre de fe, ser una mujer de fe, no significa vivir sin conflictos. ¿Sí? Le habían quitado un pozo a Abraham. O sea, porque a veces es como que, Señor, ¿pero por qué a mí? Bueno, ¿pero por qué no? Señor, me robaron. Señor, me estafaron. Señor, me chocaron. ¿No? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no? ¿Pero qué no me estás cuidando? Pues sí, estás vivo. Tienes vida eterna. Claro, estás en mi corazón. Te amo. Y mi amor consiste en que he salvado tu vida eternamente. Lo que pases aquí en la tierra es parte del show. Es parte de la aventura. Sí. Pero, híjole, es que a veces, y lo digo por mí, nos olvidamos, familia, de lo que Dios ha hecho. Y hablo de la salvación eterna. De lo que merecemos, entendiendo desde nuestro mérito. Sí. Digo, ahora somos dignos del Padre por los méritos de Cristo. Hay justicia. Por eso confiadamente podemos entrar a Él y podemos relacionarnos con Él, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Sí. Y a veces se nos olvida, ¿no? Y nos ponemos al tú por tú con el Señor y nos ponemos a la altura y decimos, ¿qué onda con esto, Señor?
Pero el camino de fe, el peregrinar de fe, no está ausente de conflictos, de dolor, de aflicción. No, por supuesto que no. Sí. Entonces, de nuevo, ¿no? Abraham tiene promesas, tiene pacto, tiene bendición, tiene comunión con el Señor y aún así tiene problemas. Aquí se está enfrentando, hay una discusión con un rey. No es cualquier cosa. ¿Sí? Aquí hay problemas legales, problemas territoriales, problemas sociales. ¿Sí? Ahora, en el mundo antiguo, como mencionamos hace un momento, los pozos eran cavados manualmente. Excavar uno requería tiempo, requería esfuerzo, dinero, mano de obra. Entonces, robar un pozo era robar sustento. Ahora, no era como que agarraron el pozo y se lo llevaron. De hecho, lo que hicieron fue cancelarlo. ¿Sí? Se entiende que se canceló ese pozo para abrir otro pozo, ¿sí? Y que pues, el agua que llegaba allá, lógicamente me llegue acá porque tu pozo me estorba. Si tú estás sacando agua de ese pozo y yo estoy un poquito más lejos, pues cuando tú sacas agua aquí ya me llega más poquita agua. Entonces lo que hago es voy y te cancelo el pozo. Fue lo que sucedió. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, repito, robar un pozo o cancelarle un pozo a alguien, pues era robar su sustento. Y Abraham no ignora la injusticia. Pero aquí hay algo que quiero que nosotros podamos aprender y es la mansedumbre, la sabiduría, la inteligencia con la que Abraham actuó. No reaccionó, no fue pasivo ni cobarde, sino no reaccionó. ¿Sí lo vemos? Ahora, ¿el creyente puede confrontar injusticias? Claro que sí, debemos de hacerlo, pero correctamente. Correctamente. Abraham no responde con violencia, no inicia una guerra. ¿Sí lo vemos? No, habla, pero habla con sensatez. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo a los romanos, les dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Ese es el Espíritu de Dios. Sí. Entonces, la paz bíblica no significa tolerar perpetuamente el abuso. No habla de eso, ¿eh? Digo porque de repente nos vamos del otro lado. O sea, no está hablando acerca de eso. Pero sí significa buscar justicia sin abandonar el carácter de Dios. Sin que la vida de Cristo se vea comprometida en nuestro proceder. Porque ese es el asunto, familia, que a veces comprometemos nuestra fe en nuestro reaccionar, en nuestro accionar, ¿no? Entonces, debemos de entender que la injusticia no proviene del reino, tampoco nosotros debemos de tolerarla. Sí. O sea, digo, quiero que entendamos esa parte porque hay quienes sí se pasan de buenos, pues, ¿no? Y realmente no es que se pasen de bueno, es que a veces está escondido cobardía, orgullo, falta de carácter y un montón de cosas. Porque bueno uno es el Señor. Sí. Pero a veces por rehuir, por confrontar, porque no me gusta confrontar. Y sí, por acá digo, pero a la mera hora no confronto, no digo nada, me lo guardo y la injusticia no proviene del reino. No somos llamados a vivir en injusticia o tolerar injusticia. Son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Sí. Es decir, somos llamados a buscar la justicia sin abandonar de nuevo el carácter de Cristo en nosotros, en ser sabios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la injusticia no proviene del reino de los cielos. Y es importante, familia, saber pelear nuestras batallas. A veces, miren, nos gusta pelear batallas y andamos peleando todas las batallas que se nos presentan enfrente, hasta las que no son nuestras, ¿no? Hay que aprender a escoger batallas. Miren, hay unas que ni se van a ganar. ¿Verdad, mi amor? No, es chiste, es cierto. Pero hay batallas que no valen la pena pelear. Hay batallas en donde no hay sabiduría pelear esas batallas, que son innecesarias, que tienen que ver con inmadurez, que tienen que ver con irresponsabilidad, en donde
Pero hay otras en donde sí tienes que entrarle. Sí tenemos que entrarle. Y a veces cuesta, ¿no? Entonces, hay algunas batallas en las que batallaremos en silencio. Otras, guiados por el Señor, tendremos que levantar la voz. Pero siempre debemos de estar atentos a la dirección de Dios. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo y en Mateo 10. Se los voy a leer en una traducción viviente. Dicen, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpiente e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Ahora, aquí le está diciendo el Señor a sus discípulos que a causa del evangelio van a pasar estas situaciones, ¿sí? Ahora, hay veces que nosotros nos metemos en problemas por nuestra negligencia, pero bueno, no nos exime del principio, ¿sí? Cuando los arresten, dice, no se preocupen por cómo han de responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Sí. Es importante esto, el que en todo momento busquemos la dirección de Dios y seamos lo suficientemente humildes para al final resolucionar como el Señor quiere, siendo dirigidos por Dios, confiando en esta promesa. ¿Usted cree esto? Es decir, ¿usted cree que el Señor le va a dar la palabra necesaria? ¿Que el Espíritu Santo lo va a guiar para poder defender la causa? Esperemos en Él, pero a veces, creo que la mayoría lo hemos experimentado, es difícil esperar en Él. Y nos adelantamos. Y nuestra trompa va por enfrente, ¿no? Entonces dice, Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Se requiere fe para esto, familia. Se requiere fe para esto. Es palabra de Dios. Dice, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Repito, aquí hay una cuestión muy particular, ¿sí? Pero estoy intentando sacar el principio de acá. Entonces, regresándonos a nuestra narrativa acá en Génesis, Abraham reclamó lo robado, pero no de manera impulsiva. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos roban algo? Mira, una vez Bogdan y yo creímos que nos habían robado un celular y el pobre amigo le dimos vuelta como a Goofy, así le hacíamos. Y no nos habían robado nada. Nos equivocamos. Pero todavía no éramos pastores ni nada. Acabamos de llegar a casa de oración, ¿verdad, manito? Y es que ese es el problema, ¿no? En nuestra carne, en nuestra humanidad, nos apresuramos. Por eso es que la palabra es muy clara de no hacer justicia por nuestra propia mano. Porque nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Eres digno de venganza? Es Dios quien reclama la venganza, no nosotros. No nosotros. ¿Creemos tener el panorama completo? No es cierto, no lo tenemos completo. No es verdad. Pero Dios sí. Por eso es justo. Y sus juicios son todos justos. Todos. Los nuestros no. Los nuestros no. Sí. Entonces, Abraham actuó con sabiduría. Nada del que me la hace me la paga, ¿verdad? No, en sabiduría, en sensatez. Dice, se los voy a leer en una traducción viviente. Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza de los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelec. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelec
algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte, y Abimelec preguntó: ¿por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Abraham respondió: por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. ¿Sí? Dice el versículo 25, luego Abraham puso por nombre ese lugar Beerseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Beerseba significa pozo de juramento, también se puede traducir como pozo de 7. ¿Por qué? Porque el 7, esto significaba, este número está asociado con plenitud, con pacto, confirmación en el hebreo, ¿sí? Entonces quizá por ahí en alguna traducción la puede encontrar como tal, pero está hablando acerca de eso. 7 es un pacto, es confirmación, ¿sí? Entonces el pozo de juramento. En la Biblia, en cuanto a simbolismos, encontramos muchos símbolos visibles, ¿no? Dios constantemente da señales visibles. El arco iris, la circuncisión, la Pascua, bautismo, cena del Señor. ¿Por qué? Porque los seres humanos, ayer platicábamos un poco con los adolescentes acerca de esto, olvidamos fácilmente, ¿cierto? Pero eso en la Escritura constantemente está, esos mandamientos de recuerden, recuerden, recuerden. Cuando lo hagan, recuerden que esto significa esto, y son importantes los simbolismos dentro de la Escritura. Entonces, toda la narrativa bíblica está estructurada por medio de pactos también, desde Noé, Abraham, Sinaí, David, hasta el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y aquí vemos algo hermoso, familia, porque Abraham puede hacer pactos horizontales, porque primero tiene paz de manera vertical con Dios. Sí. Entonces, el hombre reconciliado con Dios aprende a vivir en paz con otros. Efesios 2 declara que Cristo es nuestra paz. Ahí se refiere en cuanto a la paz con el Señor. Por medio de Él tenemos paz para con Dios. Porque sin Cristo estamos enemistados con Dios debido a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Ahora, una persona conflictiva evidencia que el Señor no está en él o que necesita madurar. Mateo 5:9, el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados a ser pacificadores. De nuevo, a tratar los asuntos en integridad, en amor, buscando la justicia y la reconciliación en todo momento. No la justicia propia. No la justicia propia. ¿Sí? Y para mí es importante que quede claro esto, el balance. De nuevo, por un lado, el irnos al extremo de no confronto, no digo nada, no, pues es que estoy poniendo la otra mejilla, y de repente subsidiar negligencias e injusticias, eso no proviene del carácter del Señor. Es un extremo. Y el otro extremo, hacer justicia por mi propia mano. El que me la hace, me la paga. Necesitamos ser dirigidos por el Señor. ¿Sí? O sea, familia, ser hijo de Dios, ser cristiano no es como que enchilame otra, O sea, entendamos que hay implicaciones. Hemos aprendido y entendemos a la luz de la Escritura que es su obra, que es su gracia, que Él nos llamó, que no es por mérito, pero hay una serie de responsabilidades en nuestra relación para con el Señor que son importantes a considerar, que quizá no tiene que ver con mi salvación es por gracia. Accedo a ella por medio de la fe, está bien, pero sí hay responsabilidades para con Él en cuanto a mi madurez y el reflejar al Señor, ¿no? Entonces, ¿me ayudan con el piano? Todavía no termino, pero como para que sientan que ya voy a terminar. En el versículo 33 dice que Abraham plantó un árbol de tamarisco. Suena como a ceviche de tamarindo, ¿sí, no? Como marisco y tamarindo, así. En Beerseba, ¿sí? Y esto parece un detalle pequeño, pero no lo es. El tamarisco era un árbol resistente al desierto. Precisamente su característica principal era que podía sufrir, es decir, pasar
muchos tiempos sin agua, sobrevivir a sequedades extremas, a cambios bruscos de temperatura, vientos, debido a que sus raíces son sumamente profundas. Sí. Eso es interesante. Digo, la característica del árbol, porque es precisamente un árbol muy similar al cual describe el salmista, aquellos árboles, ¿no?, que son plantados junto a corrientes de aguas vivas. Sí. Y es precisamente de eso, de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Sí. Es decir, que echemos raíces profundas. Porque si nosotros tenemos buenos cimientos, pasarán un montón de cosas, porque pasarán, los tengamos o no los tengamos. Sí. Pero la razón por la cual los mantendremos firmes es precisamente por nuestros cimientos. ¿Se acuerda lo que nuestro Señor Jesús enseñó? El hombre insensato, el hombre sensato, aquel que escucha las palabras del Señor y las pone por obra, lo compararé con el hombre que edificó su casa sobre la roca. El insensato es aquel que también escucha las palabras de Dios, pero no las pone por obra. Y edifica, es como aquel que edifica su casa sobre la arena. Ambas casas experimentan diversas situaciones, vientos fuertes, lluvias, etcétera, etcétera. Una prevalece y la otra no prevalece. Las circunstancias no fueron la diferencia. Bueno, pues usted porque es pastor. No, pues qué chiste, usted porque, ¿no? O fulano porque tiene buen negocio, porque tiene esto, tiene trabajo, tiene... La circunstancia no nos da la firmeza. ¿Sí lo vemos? Porque todos tenemos nuestra historia, ¿cierto? Todos tenemos nuestra historia. Todos estamos luchando. Todos tenemos circunstancias adversas. Todos estamos peleando la buena batalla. La diferencia no es que tan duro nos pegue el viento y nos llueva. El asunto no es que llueva sobre mojado. Es que haya cimientos fuertes, profundos. Sí, ese es el asunto. Ahora, hasta ahora Abraham ha vivido como peregrino. La fe bíblica no es una cuestión de emoción momentánea, es perseverancia a largo plazo. Es mantenerse. Hebreos 11 dice que Abraham habitó como extranjero esperando la ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Cuánto tiempo perseveró? Si fue un hombre aprobado en cuanto a la espera, ese fue Abraham. Muchos años de espera. Sí. Y dice que invocó allí el nombre de Jehová. La narrativa termina con una adoración. Sí. Y esto es muy interesante. Después del conflicto, del acuerdo, de la tensión política, de la disputa territorial, Abraham termina adorando al único Dios eterno. En el hebreo, aquí la palabra original es el Olam. El Olam. Porque el centro no es el pozo, familia. El centro de esta historia no es Abraham. El centro de esta historia no es Abimelech. Ni siquiera es usted ni yo. El centro de esta historia es el Dios eterno. El Olam. Sí. Este es uno de los nombres más profundos de Dios, significa Dios eterno, Olam. Abraham vive rodeado de incertidumbre en cuanto a que los territorios son temporales, los gobiernos son cambiantes, los conflictos humanos varían, pero él adora al Dios eterno. Los hombres cambian, los reinos caen, los pozos se secan, las generaciones pasan, pero Dios permanece para siempre, porque es el eterno. Salmo 91 dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. El Olam, el eterno. Sí. Bueno, este pasaje
Como siempre, ¿verdad? Todo apunta siempre a Cristo. ¿Sí? Jesús es el verdadero pacto, como ya lo hemos hablado. Es esa paz definitiva. El pozo de agua viva, bueno, la manifestación visible de Dios entre los hombres. Juan 4, Jesús se presenta como esa agua que satisface eternamente. Sí. Si bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. Sí. Mientras Abraham pelea por un pozo terrenal, Cristo nos ofrece manantial eterno, inagotable. Esa fuente no se seca y podemos ir a Él todo el tiempo. Cuando lo necesitemos, cuando querramos, ahí está, disponible para los suyos. ¿Sí? Y ahora sí, conclusión. El texto nos deja varias verdades muy interesantes. Uno, la presencia de Dios en una vida termina siendo evidente, ¿no? Dijera aquel hermanito, si el evangelio no te ha cambiado, es porque el evangelio no te ha llegado, ¿no? Si el evangelio llegó a nuestras vidas, ha de transformar nuestras vidas. A su tiempo, dará fruto. A su tiempo. Seamos pacientes. Respondamos en obediencia al Señor. Él hará. Sí. Pero la presencia de Dios en una vida termina siendo evidente. ¿Sí? Aún los incrédulos pueden notar cuando Dios respalda a alguien. No porque no se equivoca, no porque no pasen cosas adversas, sino porque aún en medio de todo dicen, Dios está con él. Sí, Dios está con él. Conozco personas que están viviendo situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero platicas con ellas y su fe intacta. Siguen sonriendo, siguen teniendo la esperanza en Cristo, siguen depositando su confianza en el Señor. Y su vida no ves ni pies ni cabeza. Y no porque hayan tomado malas decisiones, sino porque circunstancialmente la están viendo difícil. Pero también conozco personas que porque no pueden comprarse unos zapatos nuevos renegan de Dios y dejan de ir a la iglesia y estoy haciendo un ejemplo absurdo, ¿no? Pero pasa, sí. Entonces, punto 2, la espiritualidad, de nuevo, verdadera, no elimina los conflictos humanos. Abraham sigue enfrentando problemas reales, sí, aún siendo Abraham, el amigo de Dios, al quien le fue dada esas promesas tan asombrosas y tan maravillosas. ¿Sí? Ahora, 3, la fe madura aprende a resolver conflictos con integridad. Sí. No con violencia, no con manipulación, no con orgullo. Que el Señor nos ayude, ¿no? Dominio propio. Fruto del Espíritu. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? 4, todo termina correctamente cuando decidimos adorar al Señor. Sí. Abraham no termina exaltando el pozo, ni el pacto, ni su victoria. Termina adorando al Dios eterno. Porque el mayor regalo, familia, nunca ha sido la tierra, nunca ha sido las posesiones, nunca ha sido precisamente nuestra relación con el Señor, la presencia de Dios mismo. Y amados, ese mismo Dios eterno sigue siendo el que actúa en nuestras vidas, refugio del cansado, defensor del justo, proveedor del peregrino y Padre de todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, ¿sí? Porque nos ponemos de pie. Decimos, Señor, gracias por tu obra y por tu fidelidad en mi vida. Levante su voz y con sus propias palabras dígale, Señor, gracias. Dígale, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos, por guiarnos. Reconocemos, Señor, que sin tu palabra estamos perdidos. Sin tu palabra, Señor, caminamos sin dirección, sin luz. Y agradecemos, Señor, el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a responder a ella. Ayúdanos a responder, Señor, a obedecer. Que todo lo que aprendemos, Señor, cada semana, en cada reunión, bueno, que lo pongamos en práctica. Que afecte nuestra vida. Que nos lleve a resolucionar, Señor, a tomar decisiones correctas. Por favor, ayúdanos. Y también entendiendo, Padre, cómo es que tú actúas en la vida de los hombres, también que nosotros haya ese deseo por ser útil y aportar para el crecimiento de los demás, para la edificación de la iglesia, la bendición de los hermanos. Porque al final lo que deseamos es que tú seas glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Y que quienes nos rodean, no por una cuestión de orgullo ni mucho menos, sino para tu gloria, puedan reconocer que estás con nosotros, Señor. Por la obra que haces. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la respuesta también que hay. Gracias, Señor, por tu iglesia. La bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanitos, pues estamos despedidos. Si Dios lo permite, nos vemos quienes puedan el viernes, ¿sale? Que coman rico y tengan buen provecho.